El equipo de investigación de Aftersun formado por un monotiti, un periodista especializado en absolutamente todo y una joya patrimonial del otro lado de la franja. ¡Ostras, noia! Presenta un nuevo reportaje de investigación periodística. ¿O así? Aftersun siempre con la sanísima intención de celebrarlo todo. Vale, ya veo que ha calado hondo. Pues eso, pero esta vez Aftersun se ha topado con la cruda realidad. Con esta crisis es imposible celebrarlo todo. Está claro, hay que elegir. En un día como este lo vamos a hacer con un duelo de santos. Por un lado, Santa Águeda, patrona de las mujeres, se celebra el 5 de febrero con la tradicional tetica de la Santa y en los últimos años también con los ya tradicionales espectáculos de boys y señoras despiporradas. Si pa' de una pistola. Y por otro lado, San Valentín, patrón de los enamorados, se celebra el 14 de febrero con ramos de rosas, cenas a la luz de las velas y paseos por el parque agarrados de la mano. ¡Ay, qué bonito! Ya vale, ¿no? El título de este combate de pesos pesados es ¿por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo? O para abreviar, ¿qué celebramos más felices? Últimamente es un día muy comercial. ¿Usted va a celebrar Santa Águeda o no? Me parece que no. En el bando de Santa Águeda encontramos a Maripaz y María Ángeles con el dorsal de Alegres Divorciadas. Hay que celebrar Santa Águeda, que aunque sea mayor, el ánimo tiene que estar siempre alto. No, eso sí, alto. Junto a él, José Ángel, stripper de profesión. Es stripper de noche. Madre mía, qué bien. Si nos vamos detrás del toldo este. ¿Y a qué, hijo mío? Saldrías perdiendo corazón. Mira, oiga, a ver. Ay, si me ven mis hijos, me matan. ¡Claro! ¿Que no quieres tener novio? Acabo de Acabas de dejarlo. No te cases. No te cases. Y No además, te cases que luego te tendrás que descasar. Y si En te Santa Águeda te quiero ver, ¿eh? Para comerte un chorizo no hace falta quedarte con el cerdo entero. Ah, ¿y eso qué significa? Pues hija, pues que puedes catar más chorizos. José Ángel, convéncelas porque tienen que volver a ser solteras y disfrutar de la vida. A ver. Mira, yo os quería decir, la libertad es lo más importante. ¿Ves? Así si tuviera pareja no podríamos hacerlo. Mira, conocer gente y volver a ser jóvenes. Pues yo desde luego he descubierto la noche y la juerga y la alegría desde que me he separado. Bueno, a los 10 años. Y los locales de fiesta. Vengo de tocarme las margaritas y ahora otra vez al trabajo. ¿Le acompaño a la residencia? Si quieres venir por hacerles una gracia a los abuelos. No. O a las abuelas. Es que hay más abuelitas que abuelitos. Levantaría un poco el ánimo, ¿no? Hijo, es que eso levanta el ánimo a todos. Que no hay humor para eso. Además, por qué? Porque no me gusta el ambiente luego que se crea por ahí todas las mujeres, como si fuera. Tengo aquí a José Ángel, stripper en Santa un Águeda. boy. Mira, oye, a eso no he llegado yo, fíjate. Tengo una amiga que tenía un chico así de boys y dijo que ya no volvía a salir porque salió con el culo todo amoratado de los pizcos que les daban ella. Porque las solteras quieren mucha fiesta. Y la mayoría son casadas. Ahora reconozco pues que no me casaría. ¡Viva Santa Águeda! ¿Pensarán lo mismo sus contrincantes? En el bando de San Valentín encontramos al matrimonio formado por Roberto y Mercedes. Sin el amor no se puede vivir. Fieles creyentes en el amor con mayúsculas y a Isabel, florista y fiel creyente en vender ramos a tutiplén llegado el 14 de febrero. ¡Feliz San Valentín! Y la música cursi corre a cargo de Jorge, violinista. Si uno está solo puede venir una volada de viento y se lo lleva. Pues si vas dos, uno con otro, te apoyas. De vez en cuando te puedes permitir la alegría de darte un beso. ¿Qué le parece San Valentín? Pues para mí es un día como otro. ¿No le gusta el amor? Yo estoy enamorada a las 24 horas del día. Así, de la vida. De la vida, de mi marido. Yo pienso que el amor es importante en estos días, estos días que estamos tan mal, un poco de unión. ¿Y cómo es que no has encontrado tú todavía el amor? Pues ya ves, chico, que no ha habido suerte. ¿Qué se le va a hacer? Menos te lo esperes llega, ¿verdad? Se te cruzará un hombre en tu vida. 6 años. Y me han salido 3 y con este 4. Y no los he buscado nunca, Dios me los ha mandado. ¿No vas a celebrar otra San Valentín como se merece? Me has convencido. No se te ve muy convencida. Vaya, parece que es complicado ponerse de acuerdo en los asuntos del querer. Chicos, ¿sabes lo que pienso yo? Que lo mejor es que cada uno haga con su vida lo que quiera y ser felices, ¿no? Vale. Vamos a ver si los ciudadanos de a pie nos abren los ojos un poquito. Por eso Aftersun propone un debate que hemos titulado El Gran Debate del Amor.
¿Usted cree que a los 4 años el amor se caduca o no? No, para nada. Yo llevo 12 años con mi pareja, me acabo de casar hace 6 meses y como el primer día. No caduca a los 4 años, caduca a los 3. Ya llevamos 10 y no ha caducado aún. ¿Ves? Mira. Cuando se está en pareja funciona muy bien, pero te casas y ahí se rompe a los 2 años. ¿Tú crees que hay que mirar de vez en cuando el móvil a la pareja o no? No, yo creo que no. Yo pienso que no, que ante todo hay que tener confianza en la pareja. Así de resbalón, como que no quiere uno la cosa y déjame este número y de paso ya miras un poquillo. Piensa mal y acertarás. ¿Las fotos del Facebook? Eso sí. Los bolsillos y la cartera y todo, hay que mirarlo todo. Yo nada más le miro el bolsillo o la cartera cuando necesito un dinero para... Lo que voy a hacer a lo mejor es irme a tomar un café contigo para hablar del tema e intentar convencerte. Uy, este debate está subiendo mucho de tono. Creo que es momento de unos minutos musicales. Ya vale, a debatir. Chicos, a ver, que aquí dicen que los celos son malos. Malos, son malos traidores y malos. Que son buenos, si quieres algo lo quieres solo para ti, Pues por eso es egoísmo. Significa que hay una persona que te interesa. Le tienes que dejar cierta libertad también. Porque los celos es una deformación del amor. Celos por la mañana, por la tarde, por la noche, al mediodía, celos a todas horas. ¿Y cuándo te vas a dormir? No, yo la verdad es que digo que a su conciencia irá lo que haga. No. Pero hasta cierto punto, cuando son enfermizos ya están de psiquiatra. Como parece que no nos ponemos de acuerdo, ahora en sus casas pueden seguir con este intenso debate. Pero siempre con mucho amor, ¿eh? La verdad es que eso está muy bien solo, pero a mí no me importaría ni a cenar esta noche contigo. Hombre, podríamos hablarlo. Oye, no te comprometas con ella, que me has quedado conmigo. No, Maripaz. Bueno, se no lo he pedido discutáis. yo primero. Podemos hablarlo tranquilamente mientras tomamos un café. Demostrado, al final uno y otro bando no quedan tan alejados. Y a continuación en After Sun de invierno, más cositas. Aquí sí que estamos calentitos. Todos aquellos que dicen que en After Sun estamos como motos, hoy tienen más razón que nunca en el Motor Show Festival y haciendo amigos. ¡Sube, Tuna, guapa! Con banda sonora tunera incorporada. Clavelitos. ¡Clavelito! Porque el tuning está en la sangre y el que diga que no, no es tunero. Yo soy tuning a saco, vamos. Tunos, tuning y tunantes juntos y revueltos. ¿Tú de qué vas? Lo siento, ¿no? A mí me encanta esto. Los túneles que están de moda. En unos minutos, en After Sun. ¡Atesun, tuname el coche! Buscamos el pueblo, ciudad, villa, pedanía o aldea con el nombre más original, divertido, inolvidable y campechano de esta nuestra querida comunidad llamada Aragón. Hoy, El Cuervo, provincia de Teruel. Y es que en Aragón ya hemos visto que hay moscardones, pollos y lechones, pero lo que no sabíamos es que el pájaro más popular de la televisión en la década de los 80 también tiene su sitio en Teruel. ¡Bienvenidos al Cuervo! Provincia de Teruel. ¡Toma Moreno! Mira, viene por ahí Roqueselli. ¿Quién? El del Cuervo, el de José Moreno. Pues es verdad. ¡Hombre! Roqueselli! ¿Qué haces por aquí? Señora, buenos días. Buenos días. Pues ya ve, volver al pueblo donde uno nace no es cosa de nostalgia, si sabe por qué lo hace y lo hace con gracia. Toma pareado que me acabo de marcar. Señora, se está muy bien aquí, ¿eh? Al sol. Muy bien, sí. Sí. Tienes la voz muy ronca, ¿eh, Roqueselli? De toda la vida, señora. Sí, venga, va. ¿Y eso? Es que este frío me está matando la garganta. Sí. Mal asunto. Pues toma un caramelico que esto te va a ir muy bien, ¿eh? A ver. Sí, ale. ¡Hala! Así, muy bien. ¡Hala! ¡Ay! Pues la verdad... Oye, que se me ha quedado la garganta mucho mejor, ¿eh? Claro, claro. Para que veas. Anda que no saben las vecinas del Cuervo. Hombre, si quieres te damos otro. No, hombre, yo creo que con uno a ver si se va a poner la voz de más pero porque aflautada. es de miel que está hecho aquí. Ah, de miel de aquí, Sí, del Cuervo. del Cuervo. Oye, ¿y qué tal es este pueblo? Este pueblo es algo fenomenal. ¿Me lo enseñarían? Sí, hombre, claro que Venga, sí. pues vamos a dar una vueltecilla. Venga, vamos.
muy bonito, muy bonito. Este pueblo es muy bonito y muy acogedor. Un momento, señoras. A ver, Rockefeller no, llámenme José, que es mi nombre auténtico. José Cuervo, el de las bebidas, el de la tequila. ¡El mismo! Buen tequila. Pues bienvenido al pueblo, hombre, bienvenido al Cuervo. Tenéis el mismo apellido, el Cuervo, y tú también, José Cuervo. Eso es, me siento como en casa. ¿Qué tú eres de aquí, del pueblo? Hombre, yo nací aquí, lo que pasa es que volé del nido hace mucho. Ya años que naciste, porque ya tienes cara. Casi nadie se acuerda de mí, ¿verdad? Sí, aún no. Ah, no nos acordáis. acordamos, claro, hombre. ¿Lo que estaban aquí a la fresca o qué? Sí, aquí estamos en todo viendo el agua. ¿El agua? Oye, ¿pero esto qué son? ¿Las cataratas del Niágara del No, esto es de la cascada, y esto nace ahí arriba, que es el agua del pueblo. Y es un agua... Sí, y es un agua que siempre sale la misma, ni que haya sequía ni que no. Es un manantial de los mejores de Europa. Oye, qué bien, ¿y no se bañan ahí dentro entonces? No, aquí no. Ahora estará fría, ¿no? El agua, ¿no? Ahora está caliente. Ah, está caliente. Al ser del manantial está muy caliente. Oye, pues ¿nos damos un baño o no? No, ahora no apetece, que hace mucho frío. Oye, ¿qué estoy viendo aquí? ¿Una torre y la iglesia o qué? Sí, esto es la torre de la iglesia. Anda, ¿y esta plaza? Esta plaza le dicen la plaza de abajo. ¿La plaza de abajo? ¿Eso es porque hay otra arriba? Sí, aquí es la placeta. La plaza de los vecinos la llamaba yo, porque toda esta gente que hace aquí. Aquí es la plaza del ayuntamiento. La plaza del ayuntamiento. Pues es que está todo el pueblo aquí. ¡Hola! ¡Hola! Bueno, señora, ¿qué estamos esperando? No sé. Ah, que están, Sí. hombre, como están todos aquí, digo, igual está la oficina del empleo aquí o algo, ¿no? Ah, no, que ha venido el Cuervo de Rockefeller. Ah, ese soy El yo. Rockefeller, el de José Luis Moreno. Llámame José, llámame Y José. por eso pues. hemos salido. Pues muy bien, o sea que me estaban esperando, ¿eh? Claro. Por cierto, tantos años que ha sido de tu vida. Bueno, la fama, ya sabe usted que una cosa lleva a la otra. Y la tal. fama. Luego quise ampliar la familia, pero ya sabes lo que dicen, cría cuervos. Sí, pero has vuelto. He vuelto, claro que sí, uno no pierde nunca sus raíces. Yo cuando me fui de aquí creo que había más vecinos. ¿Cuántos están ahora? Uy, ahora 70, 75. Pues mira cuántos hemos volado, del nido. Había 200 y pico. Sí. ¡Ole, ole y ole! Buen pájaro usted. Menudo pájaro. De primera. Esta es la plaza de arriba. Ah, claro, la otra era la de abajo. Exacto. Y esta es la de arriba. Esta es la de arriba. Oye, pedazo de árbol que tenéis aquí, ¿no? Esto es un olmo muy antiguo. Si quieres te puedes hacer el nido arriba, que ahí no te pillan. Pues no es más sitio, ¿eh? Buen sitio. No es más sitio. Muy buen sitio. Además sí, es que yo los huevos los tengo muy gordos, ¿sabes? Pues ahí cogen bien. Claro. Ahí cogen bien, sí. Hay espacio. Sí. Nos vamos a ver al mago de Oz. Nos vamos a ver al mago de Oz. ¡Ay, madre mía! Menuda subida para un pájaro, si lo sé, subo volando. Oye, aquí a vista de pájaro se ve todo el pueblo, ¿eh? Sí, todo el pueblo. ¿Todo el pueblo? Todo el pueblo. Y es más, ¿por allá qué hay? Allí está Castielfabib, el otro pueblo que... ¿Eso ya es Valencia? Ese es de Valencia, sí. ¿Valencia? ¿Por allá? Cuenca. ¿Y por allá? Teruel. Qué curioso, estáis aquí cerca de todo, ¿no? Sí, estamos aquí, tenemos que pasar por Valencia pues para llegar aquí al Cuervo. Al Cuervo. A ver. Sales de Aragón y luego te vuelves a meter. Y nos volvemos a meter a Teruel otra vez. Qué curioso, ¿eh? Venga, ven por aquí que te vamos a enseñar esta cueva. Esta es la cueva de los moros. La cueva de los moros. Un momentito. ¿Y en esta cueva qué pasa? Pues en esta cueva... Como en todas las cuevas. En todas las cuevas, ¿no? O sea, porque venir a ver las pinturas rupestres no veníais. No. Ah, menudos pájaros, peor que yo. Una pregunta, oiga, ¿con este frío ustedes no se acatarran? Sí, los cogemos buenos catarros. Es que me parece que a mí se me está poniendo otra vez la voz ronca. Sí, eso te nota, ¿eh? No van a poder hablar. De todas formas, nosotras estamos hechas ya para el frío. Ya, pero toma ola de frío invernal. Yo soy de un pueblo pequeño, como el nido de un gorrión. Un pueblo que desde antaño se ganó mi devoción. Yo soy de un pueblo de Teruel, y si no lo digo me enervo, que un pueblo aragonés, yo soy del Cuervo.
De los precursores de la cultura de los corrillos y los adeptos a tomar la fresca, sea verano o sea invierno, llega hasta Aftersun otra arraigada opción de ocio de los aragoneses: cogerse un capazo. Esto es, que el ciudadano se lía a hablar sobre un tema concreto o no, vecino va, vecino viene. Una costumbre elevada hoy en día a la categoría de arte. Hoy, en el capazo... ¿Cómo abrigarse? Yo es que llevo el pijama puesto, ¿sabe usted? Con el frío que hace y con el aire que hace, claro que hay que abrigarse. Hombre, es que con la ventolera que está viniendo... ¿Qué me ha dicho antes por el camino? Abrígate. Con el aire que hace. Y se te cae hasta el moco, o sea, que fíjate tú. Yo no es que sea muy friolera, lo que pasa es que en estos días, pues sí que con esta pedazo de ola de frío que nos ha llegado, tiras de la bota, la parca, ser de paño, un plumas... La gorrica. Igual tenemos que estar quitando y poniendo ropa. Y dos jerseys como si fuese una cebolla. Que eso es lo que recomiendan, en plan cebolla. ¿Cuántas capas llevas? Empieza a enseñar. La bufanda, el abrigo, el jersey, la camiseta interior, la camiseta de tirantes metida por dentro, el pantalón, los leggings, los calcetines recios y los leotardos. Yo, por ejemplo, hoy me he puesto 3 pantalones y 3 camisetas. Clásico chaquetón, la clásica braga. ¿Una qué? Pues de verdad, señor, usted me dice que no sabe lo que es una braga. O sea, se llama braga de cuello. Usted nadie, que es una braga, una prenda que se utiliza en Aragón para tapar el cuello y la boca. Las orejas, si no se te quedan todas coloradas. Esto va muy bien. Si no tienen este gorro, yo les aconsejo. Este es Pachica, de la República Democrática Rusa. Es un horror. Yo procuro de no constiparme. Entonces tienes que ir buscando los cajones y buscando la bufanda y el gorro, que a veces no te combina, pero es que no lo encuentras por casa. Pero es que aunque no combine, se hace frío, hay que taparse. Si hace mucho frío, nos quedamos en casa o a dar una vuelta por los centros comerciales. Las buenas intenciones anticrisis no han impedido que a Aftersun se le congele la cremita. Va a ser que con estas temperaturas hasta nosotros tenemos que refugiarnos para entrar en calor. Pero chico, ¿me vas a preguntar algo o no? Estás ahí titiritando. Habla, mueve esos labios, algo, hombre. Pero chico, pero navega. Oye, se ha quedado helado, ¿eh? ¡Uf, pobre! Para que no me pase lo mismo que a Imanol, yo he decidido meterme en la feria de Zaragoza, calentando motores y caldeando el ambiente. Aquí sí que estamos calentitos. Lógicamente, Aftersun siempre va aún más allá en lo que a ámbitos festivos se refiere. Y si esto es el paraíso del tuning y sus tuneros maqueados, ¿cómo podemos ponerle nuestro toque de cremita tuneado? Clavelito, clavelito, clavelito de mi corazón, yo te traigo. Clavelitos de mi corazón. Es una gente muy rara esa, no suelen estar escondidos por ahí para que no se les vea. ¿Qué te parece la tuna? ¿La tuna? Soy tuno. Esto es una concentración de tunos, ¿no? No sé qué igual están por allí, que no lo sé. No es una concentración de tunos esto. No, de tunos no, de tuning igual. Pero tuno, tuning es lo mismo, ¿no? No lo sé. Es que, aunque soy morena, soy de corazón rubio, que no, que es broma. ¿Pero dónde están? Que no los encuentro. ¿Esto no es una concentración de tunos? No. ¿Y de qué, entonces? De tatuaje. Pues como los parches que yo llevo, sí, van tuneados hasta las cejas. Tunear, personalizarse, decorarse. Tuning para arriba, tuning para abajo. Yo soy tuning a saco, vamos. Aún me queda mucho hueco, todavía para tunear todo. ¿Qué zonas te dejarías sin tatuar? La planta de los pies. Sí, eso no, pero los cojones no me los tatúo, ¿no? A mí me encanta esto. ¿Con el culo al aire? A la gente me hace fotos, que luego digo, bueno, ¿qué más da? Es como si fuera un bikini. Y tú tuning también, ¿eh? Yo también, ¿qué te parece? Y tú una Antona. Joder. Ni que lo digas, aquí vergüenza la justa. Seguro que encontramos el auténtico tuno. Los tunos que están de moda. Únicos y diferentes, como las pin-ups, es decir, las Barbies del Motor Show, como yo. Pero, ¿vas de otra época? ¿Y tú también? ¿Tú de qué vas? Lo siento, no. Yo soy de los tuning. Vas muy guapa, tú también. ¿En serio? Sí. No tan sexy como tú, pero bueno. ¿Qué va? ¿De qué vas? Yo voy de pin-up. ¿Pin-up? 50, 60, particularmente me gusta. Me he hecho una pin-up, es algo que me gusta. Se puso de moda, pero yo, por ejemplo, tengo 21 años. Cuando tenía 15 años quería hacerme un vestido en plan pin-up, no sé, es algo que me gustó siempre. ¿Y llevas aquí el corsé? ¿No se va mal con el corsé tan apretado? Hace un rato me lo tuve que desajustar un poquillo. Es que me encanta. Es mi ocasión para vestirme como me gusta.
Ellas, las niñas monas. ¿Y ellas? Somos más gamberras, sí. Nosotras no somos tan finas. Oye, ¿pero de qué época sois vosotras? Bueno, de no tarde como tú ni tan temprano como las pin-ups, ahí entre medio. Sí, yo soy súper moderna. Sí, hostia, pues entonces me he equivocado. Yo es que soy rubia. El traje, mira, nos deja la barriga al aire para que podamos moverla y hacer cositas. Vaya, vaya, cómo bailan las chicas. El intercambio cultural ya está superado. Incluso he intentado hacerle la competencia a Miss Zaragoza. Y al final los tunos, sí, me han encontrado. ¡Tunera! ¡Ven para acá, que te voy a enseñar un tuning, Tunera! ¡Que te voy a enseñar un tuning! A ti ya no te puedo tunear más, pues ya estás tuneada. ¿Eres de los tuning? Tuneros, o sea, primos hermanos. Vas con un tuning de los 60. Golpe pegatina, golpe pegatina, golpe pegatina. ¿Para ti qué es ser tunero? Pues modificarte el coche a gusto tuyo. Igual nos recorremos España entero de concentración en concentración, botellones, música, fiesta y así todos los fines de semana. Yo hago chapa, pintura y tuning, de eso como. ¿Desde cuándo hace que tú eres tuno? 8 años. Me picaron mis 2 hijos, yo hacía coche para los clientes y me dijo, hazte tú el tuyo. Y me hice el mío. Sí, está claro, tú eres tuno, yo soy tuna, pero ¿qué nos une? La música nos une también, pues ya está. Bueno, ¿qué tipo de música escuchas tú? Ay, lo que mejor suena en mi coche. Pam, pam, pam. Pues bacalao, terno, pop, de todo un poco. Joder. Reggaetón. Cuando vi solo con mi mujer, el Fari. ¿Qué escuchas tú? Clavelitos, clavelitos, clavelitos de mi corazón. Turururururu. Bueno, y con el software este suena toda leche, ¿eh? Hay unos cuantos, 2. 152 decibelios. Os quedáis sordos. Esos son los del botellón que se quedan detrás. Yo me quedo delante del coche. Eso. Búscate un lugar privilegiado para lo que Aftersun va a lograr. Aftersun, tuname el coche. Ahora toca tunear el Buga estilo tunero de la tuna. De tuno a tuno sabes perfectamente que se puede hacer. Claro que sí. ¿Te fías de mí? Me fío. Vamos a tunear tu coche. Tunealo. Venga, vamos a tunearlo. Ahora sí que es tuning. Es tuning total. Ahora sí. Pero bueno, le falta algún detalle más. La música es importantísima. Es lo más importante. En este coche es uno de lo más importante. ¡Venid! Con el coche, ahora sí, completamente tuneado, lo que hace falta es comprobar cómo suena ese software. Yo soy Herrera Tuning. Tuning porque el tuning es A en la sangre y el que diga que no, no es tunero. Es como lo de la tuna. Seguís estudiando y tenéis 50 años y seguís con la tuna estudiando. ¡Sube, tuna, guapa! Está claro, al final una tuna consigue siempre lo que quiere, el chico, el coche y hacer de su vida la única carrera que aprobarán. ¡Ay, qué... Habla tú, después habla. No, habla tú primero que oye, que empiezo yo siempre. Yo una para toda la vida, muy bonita, porque yo tenía 15 años y el 16. Que yo ya era mayorcito, yo ya tenía 25 años. Entonces estamos en el colegio y hasta que no te ibas a la mili, pues no tratabas con mujeres. Pero que es la primera vez que ya me había fijado en una chica y a la luz de la luna, eso sí que fue a la luz de la luna, pues tuve que declararme. No lo dejaba yo terminar la frase. Declararme a ella. ¿Pero de rodillas? No. Me dejó cogerla la mano. Nada más, la mano, cuidado. Sí, nos íbamos a Zaragoza a cogernos la mano porque en mi barrio no se podía. Tenías que ir cerquita, pero no agarradicos porque te veían y era un crimen, hijo, agarrarte de la mano. Yo me acuerdo siempre de un chico costarricense, cuando vinieron la primera vez que vinieron aquí los sudamericanos, venían a estudiar entonces. Y luego un día me llevó al parque, porque aquí el parque era lo más romántico, ¿no? Y yo le dije, ni ahora ni nunca, fui tan bruta, porque es que entonces dice que las mujeres decíamos que no por bien quedar,
pero que luego ahí íbamos cediendo, ¿no? Y yo porque no sé, creyera que yo mentía, digo, ni ahora ni, porque como era costarricense me creía que me tenía que ir a su tierra. Oh, yo le decía, ay, cuánto te quiero, qué buena estás, ¿te quieres casar conmigo? Sí, nos hacíamos novio a lo mejor, y mira, y luego te casabas o no te casabas. Y nos casamos. 64 años de matrimonio. Y yo estaba en casa, naturalmente, de mañana, no sé qué estaba haciendo con mi madre, llaman a la puerta y mi futuro marido, vestido allí de militar, dice, ¿vive aquí Modesto Antonio Sauqué? Digo, no, no. Y hace mi madre dice, ¿qué es tu hermano, hija? Digo, ay, disculpe, pero aquellos ojos ya no los olvidé. Se clavaron. Vine en busca de mi hermano y se quedó ya. Y se quedó. Para siempre. Bueno. Era un amor más repartido, más saboreado. Hasta aquí el programa de hoy. La próxima semana, After Sun. Tendremos a Estopa en la pecera. Celebraremos el Jueves Lardero con las chirigotas más aragonesas. Repartiremos las medallas de la gran carrera del matrimonio. Y también estrenaremos Esposa busca al granjero, en la feria más internacional, la Agrícola. Seguinos en Twitter y en Facebook. Adiós.